Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el paralítico ya no se separaba de Pedro y de Juan, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos, en el llamado Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué estáis asombrados de lo que ha sucedido? ¿Por qué estáis mirándonos, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús. Lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, el cual estaba decidido a soltarlo, el justo, y pedisteis la liberación de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo crió de los muertos, y de esto somos testigos. Tú es necesario que el cielo lo reciba, hasta que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dijo Dios en tiempos pasados, por boca de sus santos profetas. De hecho, Moisés dijo: El Señor Dios levantará un profeta como yo entre tus hermanos. Escucha todo lo que te dice. Quien no escuche a este profeta será eliminado de entre el pueblo. Y todos los profetas que hablaron, desde Samuel y sus sucesores, también anunciaron en estos días: Sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, cuando dijo a Abraham: En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Después de haber resucitado a su siervo, Dios lo envió primero a vosotros, para bendeciros a medida que cada uno se aleja de su maldad. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 2 discípulos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban hablando cuando el mismo Jesús se apareció entre ellos y les dijo: La paz esté con vosotros. Estaban asustados y llenos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús dijo: ¿Por qué estás preocupado y por qué tienes dudas en tu corazón? Mira mis manos y mis pies. Soy yo. Tócame y mira. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, Jesús les mostró las manos y los pies. Pero todavía no lo podían creer, porque estaban muy felices y sorprendidos. Entonces Jesús dijo: ¿Tienes aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Entonces les dijo: Estas son las cosas que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos debe cumplirse. Entonces Jesús abrió la inteligencia de los discípulos para comprender las Escrituras, y les dijo: Así está escrito: El Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre será anunciada la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Seréis testigos de todo esto. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagina el siguiente escenario. Eres testigo de algo tan extraordinario, tan inexplicable, que quedas completamente paralizado por el asombro. Tu corazón se acelera, tu mente intenta procesar lo que ven tus ojos, pero no encuentra una explicación racional. Esto es exactamente lo que le sucedió a la gente en el Pórtico de Salomón cuando vieron al hombre que había estado paralítico de nacimiento ahora saltando y alabando a Dios. En nuestra primera lectura de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pedro de pie ante una multitud asombrada. Acababa de ocurrir un milagro extraordinario. Un hombre conocido por todos, que todos los días era llevado hasta la puerta del templo llamado Hermoso para pedir limosna, ahora caminaba, saltaba y alababa a Dios. La multitud, naturalmente, estaba llena de asombro, y corrió hacia Pedro y Juan en el Pórtico de Salomón. ¿Y qué hace Pedro en este momento crucial? Inmediatamente redirige la mirada de la multitud. Con asombrosa claridad declara: Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os quedáis mirándonos, como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o piedad? Este es un momento profundamente revelador. Pedro podría haber aprovechado la oportunidad para glorificarse a sí mismo,
para construir su propia reputación como hombre de poder. Pero en cambio, hace todo lo contrario. Desvía la atención de sí mismo y la dirige hacia el verdadero autor del milagro, Jesucristo. Fue el nombre de Jesús el que dio fuerza a este hombre, proclama Pedro. Y no solo eso, sino que fue la fe en Jesús la que le dio perfecta salud delante de todos vosotros. ¡Qué testimonio tan poderoso! Pedro no solo está explicando un milagro, está revelando una verdad fundamental sobre cómo Dios obra en nuestro mundo. Y entonces Peter hace algo aún más notable. Él convierte este momento de asombro en una oportunidad de arrepentimiento y conversión. Por tanto, arrepentíos y convertíos, exhorta, para que vuestros pecados sean borrados. El milagro físico se convierte en un portal hacia una transformación espiritual mucho más profunda. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual, entre lo que podemos ver y lo que está más allá de nuestra visión, nos lleva directamente a nuestro Evangelio. En Lucas 24, encontramos a los discípulos en un estado similar de asombro e incredulidad, pero por una razón aún más extraordinaria, el mismo Jesús resucitado está entre ellos. Los dos discípulos de Emaús acababan de regresar y contaban cómo Jesús se les apareció en el camino y cómo lo reconocieron cuando partió el pan. Y entonces, en medio de esta conversación, aparece Jesús. «La paz esté con vosotros», dice. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Atónitos y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Nuevamente vemos esta respuesta humana profundamente natural a lo sobrenatural. Asombro, miedo, incredulidad. Es como si nuestra mente humana tuviera dificultades para procesar realidades que van más allá de lo que consideramos normal o posible. ¿Y cómo responde Jesús? Con extraordinaria paciencia y compasión, Él se adapta a nuestra fragilidad humana. «Mira mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tócame y mira. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo». Jesús está haciendo algo profundo aquí. Él está conectando lo trascendente con la realidad física que podemos tocar y sentir. Está construyendo un puente entre lo divino y lo humano, entre la resurrección y nuestra experiencia cotidiana. Y cuando esto todavía no es suficiente, cuando los discípulos no podían creer, estaban llenos de alegría y de asombro, Jesús da un paso más hacia nuestra limitada comprensión. Come delante de ellos un trozo de pescado asado. ¡Qué maravillosa condescendencia! El Señor resucitado, que venció la muerte y el pecado, que trascendió todas las limitaciones de la existencia física, come un trozo de pescado para consolar a sus discípulos asustados y confundidos. Y luego, tal como lo hizo Pedro en el pórtico de Salomón, Jesús convierte este momento de asombro en una oportunidad para una comprensión más profunda. Él abrió su inteligencia para comprender las Escrituras. El encuentro físico se convierte en una puerta a la iluminación espiritual. ¿Qué nos enseñan hoy estas dos lecturas? Creo que hay varias lecciones poderosas para nosotros. Primero, nos recuerdan que Dios a menudo obra de maneras que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Tanto el hombre sanado como el Cristo resucitado provocaron respuestas de asombro e incredulidad. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿estamos abiertos a las formas sorprendentes en que Dios puede estar obrando en nuestras vidas hoy? ¿O nuestra visión se limita solo a lo que consideramos posible o probable? En segundo lugar, estas lecturas nos muestran la importancia de redirigir nuestra mirada a Jesús. Pedro inmediatamente desvió su atención de sí mismo a Cristo. En un mundo que idolatra a las celebridades y busca frenéticamente la autopromoción, estamos llamados a ser como Pedro, siempre señalando más allá de nosotros mismos a aquel a quien pertenece toda la gloria. En tercer lugar, vemos cómo Dios se adapta a nuestra fragilidad humana. Jesús no reprendió a los discípulos por su incredulidad, se adaptó a ellos, proporcionándoles exactamente lo que necesitaban creer. Qué consuelo saber que servimos a un Dios que comprende nuestras limitaciones y con amor se inclina para encontrarnos donde estamos. Cuarto, tanto Pedro como Jesús convirtieron momentos de asombro en oportunidades para una transformación más profunda. El milagro físico fue solo el comienzo, no el final. Asimismo, los milagros y momentos de gracia en nuestras vidas no son fines en sí mismos, sino puertas que nos invitan a una vida de fe más profunda y una relación más íntima con Dios. Finalmente, ambas lecturas enfatizan la centralidad de las Escrituras para comprender el plan de Dios.
Pedro cita extensamente a los profetas y Jesús abrió la inteligencia de los discípulos para comprender las Escrituras. La palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es una realidad viva que ilumina nuestra experiencia y nos ayuda a interpretar correctamente los movimientos de Dios en nuestras vidas. Mis queridos hermanos y hermanas, quizás hoy estéis pasando por algo que no podéis comprender del todo. Quizás estés enfrentando circunstancias que te dejan asombrado y lleno de temor, como los discípulos. O tal vez hayas sido testigo de una gracia tan extraordinaria en tu vida que, como la multitud en el templo, estás lleno de asombro y asombro. Donde quiera que estés hoy, las lecturas nos invitan a hacer algunas cosas. Permitir que nuestro asombro nos lleve a Cristo, no detenernos en la experiencia física sino buscar una transformación espiritual más profunda, abrirnos a las formas sorprendentes en que Dios puede estar obrando y profundizar en las Escrituras para encontrar significado y dirección. Y, sobre todo, estamos llamados a ser testigos de estas cosas, como lo fueron Pedro y los apóstoles. Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice: vosotros sois testigos de esto. Esto no es solo una declaración, es una comisión. Cada uno de nosotros, que hemos experimentado el poder transformador de Cristo en nuestra vida, estamos llamados a dar testimonio, a redirigir la mirada de los demás hacia Jesús, a transformar momentos de asombro en oportunidades de conversión, a construir puentes entre lo divino y lo humano en nuestro mundo cotidiano. Que el Cristo resucitado abra también nuestra inteligencia para comprender las Escrituras. Que Él transforme nuestro asombro en fe, nuestro miedo en confianza, nuestra confusión en claridad. Y que nosotros, como Pedro, proclamemos con valentía a todos los que encontremos: no fuimos nosotros quienes hicimos esto por nuestro propio poder. Fue el nombre de Jesús, fue la fe en Jesús lo que trajo sanidad y restauración. Que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.